Muy buenas y bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, en el que vamos a hablar de un tema importante en el mundo del copy, un tema que siempre ha sido un debate y un tema que siempre da dolores de cabeza y pesadillas a la mayoría de los que comienzan en el sector del copywriting, que es cuándo dejo de investigar y cuándo me pongo a escribir. Esto es una pregunta que se produce siempre en las ediciones de Soy Copywriter, es una pregunta que me lanzan por correo, una pregunta que siempre aparece cuando voy a algún congreso sobre copy. Esa pregunta siempre está ahí. ¿Cuándo dejo de investigar y cuándo comienzo a escribir? Que son la misma pregunta hecha de dos formas diferentes. O no, ahora veremos por qué. Sabiendo que el proceso de investigación, pues, puede ocupar hasta un 70, un 80% de todo lo que haces en el trabajo de copy, es evidente que es un proceso que es largo, que no es corto y que va a requerir de mucha información, de mucho trabajo, de mucho tiempo, depende del proyecto, depende del cliente, depende de muchos factores, pero que bueno, que es importante, eso lo tenemos claro y por eso muchas veces como se le da tanta importancia al proceso de investigación, se nos olvida que también hay que escribir, cosas muy importantes. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre todo esto y te voy a dar mis consejos para saber cuándo empezar a escribir y cuándo dejar de investigar, o más bien, cuándo empezar a escribir y seguir investigando. Ahora te hablaré sobre eso. Por si no lo recuerdas, el proceso, por lo menos el proceso que yo sigo a la hora de hacer copy, el que yo enseño, tiene 4 fases. Tienes una fase de investigación, donde buscas los datos para saber qué escribir después. Tienes una fase de formulación, que puede ser elegir una fórmula al principio o simplemente establecer una estrategia, establecer cómo voy a escribirlo, en qué orden y tal. Todo el contenido que tienes, una serie de emails, lo que sea, cómo voy a lanzar lo que has hecho en la investigación, cómo pasarlo a una estrategia que tenga sentido. Después tienes la parte de redacción, que es la tercera, que es escribir, que es cuando te pones a escribir, a redactar, a preparar guiones y todo. Y finalmente una fase de revisión, que esa también se puede alargar eternamente si tu cliente no le gusta tu trabajo, si has hecho cosas mal, o si simplemente pues, el cliente tiene ganas de cambiar cosas. Bien, entonces en todo este proceso el principal problema está en esa transición real, que si quitamos la formulación, porque ya vamos a obviarla en este punto, donde tienes que investigar y te tienes que poner a escribir. ¿Cuándo paro de investigar? ¿Hasta dónde investigo? ¿Cuándo me pongo a escribir? Eso es como la gran duda, ¿no? El gran interrogante que tiene la mayoría cuando se va a poner a trabajar su copy. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos en este punto es, ¿qué necesito para escribir? Esa es la pregunta importante, ¿no? ¿Qué necesito para ponerme a escribir? Eso me dará más pistas sobre cuándo me tengo que poner a escribir y cuándo paralizo o al menos freno temporalmente la investigación. Para mí hacen falta 3 cosas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cómo? Esto lo hablo siempre, lo he dicho 1000 veces, pero lo vuelvo a recalcar. Es decir, si tú sabes a quién le vende, es decir, no a nivel demográfico, sino en plan, conozco de verdad al público, sé sus intenciones, sus objeciones, sus objetivos, su sueño, el camino del cliente, bla, 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 lo que llamamos el buyer persona, ¿no? Pero bien trabajado, pues es un paso que tengo para empezar a escribir. Luego tenemos el qué vendes, la oferta. No hablo de la oferta del precio, el contenido y ya está, eso también es necesario, sino el valor de esa oferta, cuál es el camino por dentro de esa oferta, cuál es la transformación, cómo eliminamos las objeciones, cuáles son los principales problemas que genera esta oferta a la hora de vender, cuáles son los beneficios, qué es la diferencia de la competencia, en fin, todo lo que es la oferta en conjunto de lo que ya hemos hablado en otros episodios, donde sabemos la importancia que tiene para el trabajo de copy trabajar bien esta oferta. Y por último tienes el cómo. El cómo es el enfoque, la estrategia, la gran idea, como tú lo quieras llamar, la historia que cuentas para vender. Más o menos lo podemos resumir en eso. Si tú tienes eso, si tú tienes a quién le vendo, tengo muy claro a quién, cómo es, qué problemas tiene, en qué gastar dinero, cuáles son sus criterios de decisión, es un paso. Si tengo el qué, conozco la oferta, la he mejorado, la he trabajado y está impoluta, tengo otro paso y tengo el cómo, tengo el enfoque que voy a utilizar, entonces me puedo poner a escribir. Bien, pero si tienes eso, lo tenemos claro, ¿no? Claro, Javi, si yo sé qué le vendo, si sé cómo voy a vender y sé qué voy a vender, claro que me pongo a escribir. Pero ¿cuándo lo hago? ¿En qué momento puedo empezar a redactar, aunque sea unos primeros borradores? Sinceramente, no hay una respuesta concreta. Lo siento mucho porque ya sabes que me gusta decir depende, pero más que decir depende, no me gusta dar consejos literales de decirte, pues este día, pues este número de horas, pues este número de tiempos. No. Te voy a dar 2 consejos y a partir de estos 2 consejos, pues tú puedes establecer más o menos cuándo te puedes poner a escribir. El primer consejo que te voy a dar es muy sencillo, pero muy intuitivo, pero la mayoría de gente no lo sigue, que es empieza a escribir, o sea, hazlo cuando sientas que lo quieres hacer. Joder, si tienes letras dentro, por decirlo de alguna forma, si tienes el copy dentro, sácalo, escribe, expúlsalo y deja espacio para nuevo copy. Por ejemplo,
la gente pregunta, ¿cómo puedo hacer un título para una página de venta que sea la hostia, que sea fantástico y tal? Pues yo lo que hago, por lo menos yo, y lo que recomiendo es, si yo en el proceso de investigación, que sé que estoy haciendo una página de venta para el producto tal, se me ocurre un título, ya investigando una entrevista, hablando con un cliente, revisando un formulario, lo que sea, mirando en un foro, yo ya lo pongo ese título. Y probablemente no es el mejor, o quizás sí, sino es el primero, el que me ayuda a que aparezca el segundo, que aparezca el tercero, que aparezca el cuarto, etcétera. Si es malo, ya lo cambiaré, pero estoy fluyendo, estoy comenzando, ¿no? Es como con el ejercicio, como con escribir, como con todo. Si tú empiezas, aunque sea un poquito, aunque hagas un minuto de ejercicio, aunque solo te pongas los tenis para ir a hacer ejercicio y no lo hagas, pues ya con eso estás comenzando el proceso, ¿no? El proceso de que las manos se desengrasen, de que el mecanismo comience a funcionar y empieces a escribir y también no te agobies pensando en todavía no he escrito nada, no tengo nada. Entonces, cuando tú sientas que tienes algo, comienza a escribir. De hecho, si se te ocurre ya, por ejemplo, tienes que hacer una secuencia de correos, y si te ocurre ya uno muy bueno, pero todavía no sabes dónde encajarlo, escríbelo y luego veremos dónde encajarlo, si nos sirve, si no nos sirve, pero a largo plazo será útil. Aunque no lo utilicemos, será útil porque ese correo tendrá su utilidad porque nos habrá ayudado a construir otros correos, a desengrasar y a comenzar a hacer que la máquina comience a funcionar. Entonces, si lo tienes, sácalo. Para mí es así, sácalo. Es como cuando tienes ganas de ir al cuarto baño, vas al cuarto de baño y no te esperas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tienes dentro de ti ese texto, sácalo. Da igual el momento, da igual que acabes de comenzar a investigar hace 2 horas, sácalo. Y mi segundo consejo es que no pensemos tanto en cuándo dejar de investigar y cuándo comenzar a escribir, sino lo veamos como un proceso que va... De hecho, yo quiero cambiarlo donde lo enseño y demás, lo tengo siempre como un círculo, ¿no? Que es investigación, formulación, redacción, revisión. Y lo quiero poner más como un diagrama donde se van pisando diferentes fases del proyecto. ¿Por qué? Porque la investigación y la redacción, bajo mi punto de vista, se pisan. Y es bueno que se pisen. Es decir, yo puedo estar investigando, como te digo, se me ocurren cosas que escribir, se me ocurre un inicio de la página, se me ocurre un email y tal. Lo escribo y luego vuelvo a seguir investigando. O quizás estoy escribiendo otro correo que tengo claro, un correo sobre tal, y me doy cuenta que me falta algo de información. Y entonces se la pido al cliente, o la busco, o busco un dato, o busco una frase, o busco algo, vuelvo a investigar para complementar ese correo, complementar esa página. Pero la idea ya estaba, es decir, si yo me hubiera esperado a tener la idea y tenerlo todo armado, pues probablemente nunca hubiera comenzado a escribir, sino que las dudas surgen al comenzar el proceso de redacción. Por ejemplo, yo tuve un trabajo con un cliente donde yo comencé a escribir una serie de correos y me di cuenta de que necesitaba más datos, ya tenía muchos escritos, pero para uno concreto, tras haber finalizado, entre comillas, el proceso de investigación, pues necesitaba más datos sobre el origen de ese programa. Entonces yo a esta persona le mandé un audio, me lo devolvió, estuvimos conversando un tiempo y eso me sirvió para construir un nuevo correo, a pesar de que la fase de investigación pues ya estaba cerrada. Da igual, para construir ese nuevo correo necesitaba esa nueva historia. Entonces no importa dar marcha atrás, volver a investigar, hacia adelante y volver a escribir. También recuerdo comenzar una página con una idea, cuando terminé toda la investigación, en el momento donde era mucho más drástico con esto y tenía como la página ya empezada, con su argumento, con su problema, todas las historias, ¿no? Lo tenía todo organizado y de pronto estaba leyendo una noticia y vi algo que me llamó mucho más la atención. Una historia que me llamó mucho más la atención y me generó como un pum, me vino como y me dijo, tengo que cambiar esta página. Y la cambié. Entonces, si yo hubiera buscado antes noticias y me hubiera permitido investigar a la vez que escribía, no hubiera tenido que aferrarme a lo que investigué en ese momento, sino podría haber abierto mucho más las miras y haber conseguido que esa historia se integrara antes en mi proceso. Entonces, con esto, en resumen, ¿qué quiero decirte? Que investigues y escribes a la vez. Es decir, y si lo juntas a lo anterior, que te pongas a escribir cuando sientas que ya tienes que escribir. Es decir, si yo estoy trabajando con un cliente y yo le hago la entrevista inicial, por ejemplo, ¿no? Y en esa entrevista inicial me está dando cosas súper interesantes para una secuencia de correo, para una página de registro, para un lanzamiento, para unos guiones. Yo ya empiezo a apuntarlo y me pongo a escribirlo, aunque sea un primer borrador cutre, pero me pongo a escribirlo porque al empezar a escribir pronto cuesta menos, es decir, cuesta menos después escribirlo todo. Entonces, y también te cuesta menos tener esas 3 cosas claras, el qué, el quién y el cómo, ¿no? Porque al final si te pones a escribir te das cuenta de cuando lo redactas, cuando lo montas, el guión o lo que sea, te das cuenta de si estás encajando bien esas 3 piezas. Entonces, luego tienes tiempo de cambiar. Pero si te quedas bloqueado, te quedas bloqueada para siempre, nunca tienes nada que cambiar porque nunca tienes nada. Los plazos se empiezan a cortar, te empiezas a agobiar y al final acabas escribiendo algo mal, a prisas, con una investigación muy grande pero muy inútil,
que al final no te sirve, porque has escrito algo corriendo y no le has dado el espacio a la parte de redacción y has permitido que el 95% del tiempo se vaya en investigación. Entonces, en resumen de todo lo que te he dicho, es busca el quién, el qué y cómo, eso siempre, es decir, esas tres cosas las tenemos que tener. Cuando tengas un mínimo sobre esto, empieza a escribir, deja fluir las palabras y luego monta a caballo, entre comillas, entre escribir y redactar, entre escribir e investigar. No tengas miedo a ponerte a escribir cuando todavía no has terminado tu investigación, ni parar la escritura, parar la redacción para volver a investigar. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer, entre todos, es dejar de ver una frontera entre la redacción y la investigación y verlo como una intersección. Son dos procesos diferentes que tienen una parte donde están juntos. Entonces, cuando lo ves así, es muy diferente a verlo como dos procesos donde uno tiene que acabar para que el otro comience. Es decir, no es como, por ejemplo, necesito el copy para armar un diseño. Si no está todo el copy, no puedo terminar de armar el diseño. Se puede, ¿no? Pero bueno, por poner un poco en otro proceso. No, aquí puedes empezar a escribir mientras este proceso de investigación todavía no está terminado. Puedes comenzarlo un poco antes de finalizarlo y, de hecho, el proceso de investigación jamás debería finalizar durante todo el proyecto. Y claro, si quieres métodos para hacer la investigación, para saber cómo sacar estos datos, ¿sabes dónde los puedes encontrar? En Soy Copywriter. En Soy Copywriter, que además, a partir del 19 de septiembre, tenemos una nueva edición, una edición pequeñita, un grupo, un escuadrón, con soporte. Si quieres más información sobre esto, puedes ver todo el contenido del programa en soycopywriter.com, o si quieres información sobre la versión con soporte, puedes mandar un correo a hola@bigbankconversion.com. Espero que este episodio te ayude a por lo menos a quitar un poquito de capas de profundidad en este problema, y que también te ayude si estás bloqueado, estás bloqueada en ese momento de investigación y redacción, porque a partir de ahora solo tienes que pensar en estas cositas, que son consejos muy sencillos, muy intuitivos, pero que son los que yo considero que es necesario para eliminar este problema de la frontera entre la redacción y la investigación. Así que nada, espero que te sirva. Nos vemos en el próximo episodio o nos vemos en esa edición de Soy Copywriter o dentro del programa. Muchas gracias y hasta el próximo. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.